Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra en este día. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 5. El paralítico de la piscina. Después de esto, llegó una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Allí estaban tendidos una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban que el agua se agitase. Porque un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de su mal, cualquiera que fuere éste. Y estaba allí un hombre enfermo desde hacía 38 años. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que estaba enfermo hacía mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sanado? El enfermo le respondió: Señor, yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Mientras yo voy, otro baja antes que yo. Díjole Jesús: Levántate, toma tu camilla y anda. Al punto quedó sanado, tomó su camilla y se puso a andar. Discusión sobre el sábado. Ahora bien, aquel día era sábado. Dijeron pues los judíos al hombre curado: Es sábado. No te es lícito llevar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? El hombre sanado no lo sabía, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en aquel lugar. Después de esto, lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira que ya estás sano, no peques más para que no te suceda algo peor. Fuese el hombre y dijo a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Por este motivo atacaban los judíos a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Él les respondió: Mi Padre continúa obrando y yo obro también. Con lo cual los judíos buscaban todavía más hacerlo morir, no solamente porque no observaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su Padre, igualándose de este modo a Dios. Jesús se declara Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede por sí mismo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Pero lo que éste hace, el Hijo lo hace igualmente. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará aún cosas más grandes que estas para asombro vuestro. Como el Padre resucita a los muertos y les devuelve la vida, así también el Hijo devuelve la vida a quien quiere. Y el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra al Padre, que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y crea a aquel que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, vendrá el tiempo y ya estamos en él, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que la oyeren revivirán. Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, ha dado también al Hijo el tener la vida en sí mismo. Le he dado también el poder de juzgar, porque es Hijo del hombre. No os asombre esto, porque vendrá el tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y saldrán los que hayan hecho el bien para resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para resurrección de juicio. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros enviasteis legados a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero no es que de un hombre reciba yo testimonio, sino que digo esto para vuestra salvación. Él era antorcha que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis regocijaros un momento a su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo y que precisamente yo realizo, dan testimonio de mí, que es el Padre quien me ha enviado. El Padre que me envió dio testimonio de mí, y vosotros ni habéis jamás oído su voz, ni visto su semblante, ni tampoco tenéis su palabra morando en vosotros, puesto que no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de los hombres no recibo, sino que os conozco, y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese lo recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer si admitís alabanza los unos de los otros y la gloria que viene del único Dios no la buscáis? No penséis que soy yo quien os va a acusar delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Si creyeseis a Moisés, me creerías también a mí, pues de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Capítulo 6. Primera multiplicación de los panes. Después de esto, pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades, y le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantando los ojos y viendo que venía hacia él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que éstos tengan de comer? Decía esto para ponerlo a prueba, pues él, por su parte, bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno tuviera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo: Hay aquí un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Mas Jesús dijo: Haced que los hombres se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar. Se acomodaron pues los varones en número como de 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y también del pescado cuanto querían. Cuando se hubieron hartado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que sobraron para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, a la vista del milagro que acababa de hacer, dijeron: Este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él
para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña él solo. Jesús anda sobre las aguas. Cuando llegó la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subiendo a la barca se fueron al otro lado del mar hacia Cafarnaúm, porque ya se había hecho oscuro, y Jesús no había venido aún a ellos. Mas se levantó un gran viento y el mar se puso agitado. Y después de haber avanzado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar, aproximándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengáis miedo. Entonces se decidieron a recibirlo en la barca, y enseguida la barca llegó a la orilla, a donde querían ir. Al día siguiente, la muchedumbre que permaneció al otro lado del mar notó que había allí una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Mas llegaron barcas de Tiberíades junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Discurso sobre el pan de vida y la Eucaristía. Cuando pues la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y al encontrarlo del otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna, y que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste ha marcado con su sello el Padre Dios. Ellos le dijeron: ¿qué haremos pues para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió y dijo: la obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué milagro haces tú para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio de comer un pan del cielo. Jesús les dijo: en verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Respondióles Jesús: soy yo el pan de vida, quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Pero os lo he dicho, a pesar de que me habéis visto, no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera ciertamente, porque bajé del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora bien, la voluntad del que me envió es que no pierda yo nada de cuanto él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos se pusieron a murmurar contra él, porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues ahora dice: yo he bajado del cielo? Jesús les respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escuchó al Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres vuestros comieron en el desierto el maná y murieron. He aquí el pan, el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera.
Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede éste darnos la carne a comer? Díjoles pues Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque la carne mía verdaderamente es comida, y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres, los cuales murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Esto dijo en Cafarnaúm, hablando en la sinagoga. Confesión de Pedro. Después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo interiormente que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu en el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros quienes no creen. Jesús, en efecto, sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo había de entregar. Y agregó, he aquí por qué os he dicho que ninguno puede venir a mí, si esto no le es dado por el Padre. Desde aquel momento, muchos de sus discípulos los volvieron atrás y dejaron de andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿no fui yo acaso quien os elegí a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Lo decía por Judas Iscariote, hijo de Simón, pues él había de entregarlo. Él, uno de los 12. Capítulo 7. Viaje de Jesús a Jerusalén. Después de esto, Jesús anduvo por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Estando próxima la fiesta judía de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron, trasládate a Judea para que tus discípulos también allí vean qué obras haces. Ninguno esconde las propias obras cuando él mismo desea estar en evidencia. Ya que tú haces tales obras, muéstrate al mundo. Efectivamente, ni sus mismos hermanos creían en él. Jesús, por tanto, les respondió, el tiempo no ha llegado aún para mí. Para vosotros siempre está a punto. El mundo no puede odiaros a vosotros. A mí, al contrario, me odia porque yo testifico contra él que sus obras son malas. Id vosotros a la fiesta. Yo no voy a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos hubieron subido a la fiesta, él también subió, mas no ostensiblemente, sino como en secreto. Buscábanle los judíos durante la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y se cuchicheaba mucho acerca de él en el pueblo. Unos decían, es un hombre de bien. No, decían otros, sino que extravía al pueblo.
pero nadie expresaba públicamente su parecer sobre él por miedo a los judíos. Carácter divino de la doctrina de Cristo. Estaba ya mediada la fiesta cuando Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos estaban admirados y decían: ¿Cómo sabe este letras no habiendo estudiado? Replicóles Jesús y dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere cumplir su voluntad, conocerá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió es veraz, y no hay en él injusticia. ¿No os mandó Moisés la ley? Ahora bien, ninguno de vosotros observa la ley. Entonces, ¿por qué tratáis de quitarme la vida? La turba le contestó: Estás endemoniado. ¿Quién trata de quitarte la vida? Jesús les respondió y dijo: Una sola obra he hecho, y por ello estáis desconcertados todos. Moisés os dio la circuncisión, no que ella venga de Moisés, sino de los patriarcas, y la practicáis en día de sábado. Si un hombre es circuncidado en sábado, para que no sea violada la ley de Moisés, ¿cómo os encolerizáis contra mí porque en sábado sané a un hombre entero? No juzguéis según las apariencias, sino que vuestro juicio sea justo. Origen del Mesías. Entonces algunos hombres de Jerusalén se pusieron a decir: ¿No es este a quien buscaban para matarlo? Y ved cómo habla en público sin que le digan nada. ¿Será que verdaderamente habrán reconocido los jefes que él es el Mesías? Pero sabemos de dónde es este, mientras que el Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, enseñando en el templo, clamó y dijo: Sí, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, pero es que yo no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, y a él vosotros no lo conocéis. Yo sí que lo conozco, porque soy de junto a él, y es él quien me envió. Buscaban entonces apoderarse de él, pero nadie puso sobre él la mano, porque su hora no había llegado aún. Intento de prender a Jesús. De la gente muchos creyeron en él y decían: Cuando el Mesías venga, ¿hará más milagros que los que éste ha hecho? Oyeron los fariseos estos comentarios de la gente acerca de él, y los sumos sacerdotes con los fariseos enviaron satélites para prenderlo. Entonces Jesús dijo: Por un poco de tiempo todavía estoy con vosotros. Después me voy a aquel que me envió. Me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos se dijeron unos a otros: ¿A dónde pues ha de ir que nosotros no lo encontraremos? ¿Irá a los que están dispersos entre los griegos o irá a enseñar a los griegos? ¿Qué significan las palabras que acaba de decir? Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Promesa del agua viva. Ahora bien, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, clamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su seno manarán torrentes de agua viva. Dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había Espíritu, por cuanto Jesús no había sido todavía glorificado. Algunos del pueblo, oyendo estas palabras, decían: A la verdad, este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero otros decían: ¿Por ventura de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No ha dicho la Escritura que el Cristo ha de venir del linaje de David y de Belén, la aldea de David? Se produjo así división en el pueblo a causa de él. Testimonio de los satélites de Nicodemo. Algunos de entre ellos querían apoderarse de él, pero nadie puso sobre él la mano. Volvieron pues los satélites a los sumos sacerdotes y fariseos, los cuales les preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los satélites: nadie jamás habló como este hombre. A lo cual los fariseos le dijeron: ¿también vosotros habéis sido embaucados? ¿Acaso hay alguien entre los jefes o entre los fariseos que haya creído en él? Pero esa turba ignorante de la ley son unos malditos. Mas Nicodemo, el que había venido a encontrarlo anteriormente y que era uno de ellos, les dijo: ¿permite nuestra ley condenar a alguien antes de haberlo oído y de haber conocido sus hechos? Le respondieron y dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Averigua y verás que de Galilea no se levanta ningún profeta. Y se fueron cada uno a su casa. Capítulo 8. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana reapareció en el templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Esto decían para ponerlo en apuros, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos persistían en su pregunta, se enderezó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, tire el primero la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, se puso otra vez a escribir en el suelo. Pero ellos, después de oír aquello, se fueron uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta los postreros, y quedó él solo con la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, levantándose, le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, respondió ella. Y Jesús le dijo: yo no te condeno tampoco. Vete, desde ahora no peques más. Jesús, la luz del mundo. Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron entonces los fariseos: tú te das testimonio a ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió y dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis carnalmente, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Está escrito también en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahora bien, para dar testimonio de mí estoy yo mismo y el Padre que me envió. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: vosotros no conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, conoceríais también a mi Padre. Dijo esto junto al tesoro, enseñando en el templo. Y nadie se apoderó de él porque su hora no había llegado aún. Incredulidad de los judíos. De nuevo les dijo: yo me voy y vosotros me buscaréis, mas moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron: ¿acaso va a matarse, pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Sí,
Si no creéis que yo soy el Cristo, moriréis en vuestros pecados. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Respondióles Jesús, eso mismo que os digo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pues el que me envió es veraz y lo que yo oí a él, esto es lo que enseño al mundo. Ellos no comprendieron que les estaba hablando del Padre. Jesús les dijo pues, cuando hayáis alzado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo el Cristo, y que de mí mismo no hago nada, sino que hablo como mi Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. Él no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Al decir estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad nos hace libres. Jesús dijo entonces a los judíos que le habían creído, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Replicáronle, nosotros somos la descendencia de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, llegaréis a ser libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Si, pues, el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Bien sé que sois la posteridad de Abraham, y sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis aprendido de vuestro padre. Ellos le replicaron diciendo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, ahora tratáis de matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad que aprendí de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle, nosotros no hemos nacido del adulterio, no tenemos más que un padre, Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué, pues, no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis sufrir mi palabra. Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Él que es Dios, escucha las palabras de Dios. No por eso no la escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Nuevas diatribas de los judíos. A lo cual los judíos respondieron diciéndole, ¿no tenemos razón en decir que tú eres un samaritano y un endemoniado? Jesús repuso, yo no soy un endemoniado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me estáis ultrajando. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzgará. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Respondiéronle los judíos, ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, si alguno guardare mi palabra, no gustará jamás la muerte. ¿Eres tú, pues, más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es quien me glorifica, aquel de quien vosotros decís que es vuestro Dios. Mas vosotros no lo conocéis, yo sí que lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y conservo su palabra.
Abraham, vuestro padre, exultó por ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Dijéronle pues los judíos: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojarlas sobre él, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en la lectura del día de hoy. Continuaremos el día de mañana y los invito a complementar esta lectura con el Magisterio de la Santa Iglesia a través del Catecismo y a través de las homilías dominicales y la predicación de los diferentes sacerdotes. Gracias.